onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video en el cuarto de los mundos. Hoy les traigo la reseña de un libro que apenas hoy acabé de leer y me refiero a Revival de Stephen King, un libro que por fin terminé de leer y que me pareció muy interesante. Ok, ahorita vamos a hablar del tema, vamos a entrar en caliente de lo que trata este libro. Y bueno, comencemos. Nuestro libro habla sobre el personaje llamado Jamie Morton. Es una crónica de su vida, prácticamente nos cuenta el cómo es que conoció al reverendo Charles Jacobs. Un personaje que de alguna manera siempre le pone trabas a nuestro querido Jamie. Desde el momento que vaya al reverendo Charles Jacobs, le pasa cierto accidente que no voy a revelar acá, pero que ese accidente provoca prácticamente que el hombre se corrompa. Así lo voy a poner. Que el hombre se convierta en un hombre que antes era de fe y dejó de serlo por todo lo que le pasó. Realmente lo que le pasa a Charles Jacobs en el principio del libro, creo que son como a las 70 páginas, yo creo. Ajá, como las 70 páginas, es demasiado fuerte. Y bien, entonces de eso trata nuestro libro. Prácticamente Jamie nos va contando cómo ha sido su vida, cómo es que conoció al reverendo Charles Jacobs, cómo pasó lo que pasó con el accidente que le pasó, a familiar de Charles, y cómo este accidente es un punto donde lo corrompe hasta llegar a un punto donde tiene un pensamiento demasiado crítico con el aspecto de la religión. De mis partes favoritas del libro, sinceramente, es el discurso del trotamundos. Creo que es un discurso bastante que sí te pone a pensar, te pone a reflexionar sobre el asunto de que cómo es que Dios permite tantas cosas feas, pero que por alguna razón nosotros recurrimos a la religión para sentirnos mejor cuando realmente pues no parece el caso. Entonces es un libro bastante interesante. El personaje de Jamie es muy interesante, pero siento yo que el problema del libro que tiene, ahorita voy a hablar de las cosas malas, es que si el personaje, el mismo Jamie, no te llega a interesar, puede que el libro, a pesar de lo corto que es, te llegue a aburrir. Habla mucho del rock and roll, creo que es el libro que más rock and roll o más rock and rollero es en sentido de Stephen King. Porque si bien ya leí un poco Christine y sé que también tocas el tema de rock and roll, pero acá Stephen King como que nos cuenta sus experiencias, como que nos cuenta sobre lo que es pertenecer a una banda de rock, lo electrizante que es tocar una guitarra eléctrica o tocar para varias personas, y también esto lo relaciona con el hecho de un primer beso, del primer acercamiento al amor. Se me hace un libro muy interesante por ese aspecto. Jamie por sí mismo se me hace muy interesante. Su historia, todo lo que llega a vivir. Y también la familia de Jamie. Desde lo que le pasa a su hermana, que se me hace una cosa bastante triste lo que le pasa a su hermana Clary. Y hasta desde lo que le pasa a su mamá. Entonces no sé. El mismo personaje de Jamie es bastante interesante. Yo creo que es lo que el libro, para mi punto de vista, levanta muchísimos puntos. Y claro, Charles Jacobs también es un personajazo. De ser alguien bastante bueno, un hombre que cae en la fe, se convierte en el ser más loco, hasta cierto punto desquiciado, donde no le importa ni siquiera su propio bienestar. Realmente lo que Charles plantea en el discurso del trotamundo se me hace bastante interesante. Es de las cosas que más me gusta del libro, el discurso del trotamundos. Que aquí te lo pintan como que fue el punto nodal donde el niño, Jamie, porque para ese punto Jamie era un niño, dejó como que tener este cierto apego a su iglesia o a la religión en sí. Entonces fue algo que a mí me encantó muchísimo de este libro, sobre este pensamiento de que, pero ¿por qué cuando pasan desgracias Dios no está ahí? ¿Por qué cuando a mí me pasa algo terrible, que es injusto, por qué Dios lo permite? O sea, son cuestionamientos que aquí Charles Jacobs pues plantea en el discurso del trotamundos,
Y la verdad que es de mis pasajes favoritos de este libro. No me voy a cansar de decir que la parte del el discurso del Trotamundos es de mis favoritas. Y creo que de los discursos de Stephen King que más me llega. Entonces Charles Jacobs llega a un punto donde llega a experimentar tanto con la electricidad que hay un punto en donde se le va las manos, y esto es casi al final. Ahorita hablaremos del final, no voy a dar spoiler, pero ahorita hablaremos del final. Entonces, el mismo Charles Jacobs se me hace un personaje demasiado interesante, y la verdad, me hubiera gustado más ver a Charles Jacobs que a Jamie. Muy a pesar de que Jamie se me hace un personaje muy interesante, yo creo que Charles es mucho más interesante por los experimentos sobre la manera en cómo cura a la gente y hace curaciones que hasta cierto punto ni un doctor podría hacer, como curar el cáncer, como una sordera. O sea, se me hace increíble lo que Charles Jacobs llega a hacer. Ayuda a la gente, pero lamentablemente esta ayuda tiene un costo demasiado caro y que todavía no proceso por lo que leí al final de este libro, porque todo lo que el libro te plantea y todo lo que dice sobre la electricidad, sobre el tema de curar a la gente, sobre el tema de estos efectos secundarios que la gente que cura a Charles Jacobs, pues tiene estos efectos secundarios donde pasan cosas raras que no tienen explicación. Y esa cosa rara que no tiene explicación detona al final del libro. Y ahorita hablaremos del final, no me quiero adelantar, ahorita hablaremos del final. Pero en conclusión, Charles Jacobs es de mis personajes favoritos de este libro. Se me hace mucho más interesante la manera en cómo se corrompe, cómo se convierte en otra persona. O sea, el Charles Jacobs del principio no es el mismo al final. El final, el final de Charles Jacobs es bastante maquiavélico hasta cierto punto. Es bastante crudo y a la vez es un personaje que termina pues mal. Termina mal porque quería respuestas donde no tuvo que haber encontrado respuestas, ni siquiera haber asomado a la ventana. Y bueno, decid, en eso va la historia sobre la relación de Jamie Morton con el reverendo Charles Jacobs. Su quinto discordia, como dice Jamie. Miren el nivel de postis que tiene. O sea, muy aparte de que los tengo divididos por capítulos, acá si se dan cuenta, tiene más por el discurso del Trotamundos. Entonces, sí, es un libro bastante interesante, pero y aquí va la parte mala de este libro. Muy a pesar de que es un libro corto, que tiene creo que alrededor de 412 páginas, déjenme decir. Ajá, sí, 412 páginas. Muy a pesar de que es un libro corto, la realidad de las cosas es que es un libro que, como a la mitad, te llega a empezar a aburrir. Porque es interesante este tema de la discografía, de los discos, cómo se graba un disco. Toca temas técnicos de cómo grabar un disco o de la guitarra, el rock and roll, que a mí me parecen interesantes, pero llegó un punto donde sí me llegó a aburrir. Sí me llegó como que a no desesperar, pero yo quería saber más sobre Charles Jacobs que lo que Jamie estaba haciendo. Aunque después esto lo arreglan, o así quiero suponer que lo arregló Stephen King, sobre que se pone a investigar sobre los casos que Charles curó a ciertas personas, pero que todas estas personas, o la mayor parte de estas personas, tenía efectos secundarios como lo que le pasaba a Jamie, como le pasaba a su jefe y demás personas que él conocía. Entonces es ahí donde la historia se pone mucho más oscura, mucho más tétrica el asunto. Como dije, el único pero es casi a la mitad del libro. Yo creo que si hubieran quitado tal vez unas 50 páginas de Jamie, la historia sería mucho más ágil. Entonces, ese es el único pero que le pongo. Otro punto que quería abordar con este libro. La parte de Charles Jacobs me recuerda muchísimo a Cementerio de Animales. Porque, como dije, no voy a decir quién pierde Charles Jacobs, pero básicamente pierde a personas que son importantes. Y me recuerda muchísimo ese sentido de Cementerio de Animales, donde el padre
está al borde de la desesperación con tal de recuperar a su hijo, que no quiere aceptar la realidad. Algo parecido siento que pasa con Charles Jacobs. Esa pérdida, el miedo a la muerte. Siento que este libro toca muchísimo el miedo a la muerte. Sí, o sea, toca el miedo a la muerte porque... Ya voy a decirlo al final. Tiene que ver mucho con el final, pero bueno. Este libro plantea mucho sobre el miedo a la muerte, sobre qué hay al otro lado. ¿Qué hay? ¿Realmente habrá un cielo o un infierno? ¿Qué es lo que habrá cuando nosotros morimos? Me encanta ese planteamiento y realmente me caga, y sí me caga, lo que Stephen King plantea de lo que hay más allá de la muerte. Porque sí, ahorita lo voy a decir. Entonces, este libro toca el tema sobre el miedo a la muerte, sobre el hecho de que qué habrá más allá. Y me caga, pero para bien, no para mal, el hecho como Stephen King plantea lo que hay más allá de la muerte. Me da miedo pensar realmente que si uno muere, nos vamos a ese lugar donde, vaya, no es bonito. Les voy a dejar en claro, digamos que al final es un tipo Lovecraft, tipo Crouch en Pesadillas y Alucinaciones, algo así. Entonces sí llega, a mí sí me llegó a asustar, de hecho sí me provocó que me dio miedo pensar que tal vez pueda pasar algo así, ¿sabes? No voy a decir qué criatura sale, pero realmente me da mucho miedo que esto realmente sea real. Obviamente no lo es, ¿verdad? Pero bueno, si te dejas llevar, sí es como de, ay, pero no sé. No sé, le aplaudo porque, vaya, hace mucho que Stephen King no me daba miedo con un libro. Y ojo, no es un libro de terror como tal. Es un libro crónica, suspenso. Más por ahí. El terror es casi llega hasta el final. Pero es un buen terror. O al menos para mí lo fue. Porque, vaya, no creo que a todo el mundo le guste el final de Revival. Porque sí, es un final que no te lo ves venir y que te preguntas... ¿Y a qué vino todo esto? Pero luego te puedes pensar en los guiños que dejaba Stephen King ahí en el libro. Y te quedas como de, claro, para este punto iba, ¿cómo no me di cuenta? El final, la verdad es que sí es muy impactante. Es un final que te deja mucho de qué pensar. Realmente te preguntas si después de la muerte habrá esto que plantea King. Como dije, es un planteamiento tipo Lovecraft. No esperen salir a Cthulhu. No va por ahí. Pero sí es un terror muy estilo Lovecraft. Y siento yo que aquí King lo hizo muy bien. Porque si bien toda la historia parecía realista, entre comillas, y se llegó a tornar algo bien paranormal. Y un paranormal bien chingón. De verdad que el final del libro es muy bueno. Es extraño. Porque Stephen King no suele tener finales buenos. Así que aquí, mis respetos, señor. Lo hizo bastante bien. Así que sí, amigos, el libro es muy bueno. Tiene buen desarrollo de personajes. Tiene un muy buen desarrollo del villano. Porque al fin de cuentas, Charles Jacobs pues, es el villano de esta historia. Y lo de Jamie también se me hace increíble. Sobre su familia. Sobre los asuntos de las personas que fueron curadas por Charles. Y que, vaya, se están suicidando. El libro es muy bueno, pero creo yo que pudo haber sido mucho mejor. El tema es interesante, el planteamiento es muy bueno y el origen del por qué pasan las cosas se me hace una muy buena idea. El problema que veo este libro es que, sí, si no te llegas a encariñar con Jamie, pues muy difícilmente el libro te va a gustar. Porque lo que más quiere saber este libro es sobre Charles Jacobs, qué está haciendo Charles Jacobs y cómo es que le hace para curar tanta gente. Así que sí, muy buen libro, tiene sus problemas y siento yo que el tema es muy interesante, pero que no llegó a explotar de más. A mí personalmente sí me hubiera gustado que hubiera explotado más hasta un punto catastrófico, porque esto apuntaba para que fuera un caos total. O sea, el final es un caos, pero hubiera gustado que hubiera sido mucho más apocalíptico. Entonces, es un buen libro. Es muy buen libro.
Así que sí, amigos, yo a este libro le pongo un 8 de calificación. Es un muy buen libro. Siento yo que es un libro que creo yo que merece la pena leer. Curiosamente no he visto que lo mencionen tanto, pero la verdad es que sí es un muy buen libro. Creo yo que el final es bastante bueno, bastante sólido. Esta parte tipo Lovecraft me encantó, me dio miedo sinceramente porque es que Stephen King toca el tema de la muerte, toca el miedo a la muerte, que si bien ya lo había tocado con Cementerio de Animales, acá lo vuelve a tocar y de una manera mucho más catastrófica de lo que hizo en Cementerio de Animales. Porque acá ya es algo mucho más grande que hasta cierto punto va, es una cosa que no entendemos, va en contra del conocimiento, es algo que hasta cierto punto nos puede volver locos y perder la cordura. Entonces me encanta ese planteamiento, me encanta esto de que tal vez la muerte no es tan bella como nos la plantean. Y yo creo que ese es el punto de todo el libro. Desde las muertes que le pasa a Charles Jacobs, desde las muertes que tiene Jamie con sus familiares, las muertes injustas, la muerte de su hermana, la muerte de su mamá. O sea, todas estas muertes son injustas para la vida de Jamie. Y fue igual de injusto para la vida de Charles Jacobs. Y que todavía es mucho más injusto lo que pasa al final, porque no es como que van al cielo, van a otra parte prácticamente a sufrir. Y es lo que da miedo de este libro, es lo que me da miedo, sobre que tú te quedas tranquilo de que de la persona a la cual perdiste, esté en un lugar mejor. Pero ¿qué pasaría si no está en un lugar mejor? Está en un lugar donde todo es ruinas, gritos, desesperación, control. Es un planteamiento muy interesante y que realmente no sé cómo King no explotó a más. Por eso, por eso le doy esa calificación de 8, porque creo yo que Stephen King pudo haber explotado más esta idea sobre el miedo a la muerte, sobre qué nos pasa a nosotros cuando nos morimos y que esto sea la realidad, porque no lo es, o quiero pensar que no lo es. El hecho de decir que no descansamos y que simplemente vamos a un lugar peor. Acá la muerte no es la salvación, aunque tampoco en vida es la salvación, porque incluso en vida te llega a atormentar estos efectos secundarios. Todas las personas que fueron curadas por Charles Jacobs lamentablemente terminan muy, pero muy mal. Creo que el aprendizaje de este libro es: no te metas con cosas que uno no entiende. Y sí, no te metas en algo donde no tienes conocimiento y no sabes qué vas a provocar. Entonces sí, es un libro bastante bueno. Ya hasta me dieron ganas de ponerle un 9 por el tema que trata sobre la muerte, que hay más allá de la muerte, el miedo a la muerte. Pero no, yo me quedo con el 8, porque sí, o sea, pensar que tu ser querido, pues sí, murió, pero pensar que está en un lugar mucho peor, sí, no te deja nada reconfortante, sinceramente. Así que sí, es un libro que, muy buen libro, le doy un 8 de calificación. Léanlo por favor, la verdad es que yo creo que sí vale mucho la pena, así que léanlo, es un muy buen libro. A la mitad tal vez te pueda aburrir, pero por favor, tenle paciencia. Te juro que a partir donde comienzan las investigaciones de Jamie con respecto a las curaciones de Charles, se comienza mucho más interesante el libro. Así que, muy buen libro. Y nada más que decir, amigos, nos vemos en otro video. Muchas gracias por ver los videos. Estoy viendo que algunos están teniendo muchas vistas. Les agradezco muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias, lo aprecio bastante. Así que bueno, continuemos con esta aventura del canal. Yo voy a seguir subiendo más videos sobre libros, películas, música. Así que bueno, sin contenido no se van a quedar, se los prometo. Este año empezamos fuertes y vamos más. Pero bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Lean Revival de Stephen King, vale mucho la pena. Así que bueno, amigos, nos vemos en otra ocasión y en otro video. Y que tengan sueños bonitos. Tengan sueños bonitos. Nos vemos. Largos días,
placenteras noches, pixeleros. Cuídense mucho. Bye. Ah, por cierto, suscríbanse, por favor, suscríbanse, se los pido, denle like y compártalo. Se los agradecería muchísimo. Así que muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.